sea que, listos. Pues bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de webinars que hemos llamado Emprendimientos que Inspiran. Van a constar de 3 sesiones y en cada webinar presentaremos 2 proyectos del sector cultural y creativo. Comentaros que este ciclo de webinars está organizado dentro de los proyectos del proyecto Cursos, que es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y el objetivo de Cursos es precisamente dar respuesta a los desafíos actuales del sector cultural y creativo, que son varios. Por supuesto, es la atomización del sector, la necesidad de la mejora de la cooperación dentro del mismo sector, bueno, hacerle frente a esas dificultades de financiación o acceso a financiación que tiene el sector y la dependencia de fondos públicos, y así como mejorar las competencias en gestión y a nivel organizativo, y por supuesto también dar respuesta a que se puedan adaptar a los cambios sociodemográficos, la digitalización y el desarrollo sostenible. Pues dentro de los objetivos que nos marcamos dentro de Cursos, Redel y Garapen hemos organizado este ciclo de webinars en las que queremos que para, para que se pueda mejorar esta situación, pues lo primero que hemos visto que el sector cultural y creativo se tiene que conocer, ¿no? Los proyectos unos a otros se tienen que conocer, y por eso este ciclo de webinars. Queremos también promover el aprendizaje para la mejora de la competitividad de los proyectos y que se ponga el valor del sector cultural y creativo. Entonces, es un poco en el marco en el que hemos construido estos webinars y el proyecto Cursos. Ahora lo que es más importante, ¿no? Los 2 proyectos que se van a presentar. Tenemos por un lado la compañía de danza, DAP Danza Compañía, que está creada por Marina Esquisabel de Ikersam. Es un proyecto apoyado por la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea de Guipúzcoa a través de su proyecto Agustina Centroa, que es donde están ubicados actualmente. Y Agustina Centroa es un espacio para el apoyo a la profesionalización del sector cultural y creativo. DAP es eso, como os van a explicar, una compañía de danza contemporánea que combina por un lado la innovación artística, mediación cultural y por otro el compromiso social. Y lo que buscan es generar impacto en la sociedad precisamente utilizando la danza como lenguaje, ¿no? Y para visibilizar diversas problemáticas sociales. Ese será el primer proyecto. Y el segundo va a ser lo que es Silencio Escucha de Alba Bonet, que es un proyecto apoyado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante, Impulsa Alicante. Y lo que es Silencio Escucha es una asociación de diversidad funcional y coacusia, que lo que combina es el teatro, la literatura, el collage y el podcast, con el objetivo de dar la visibilidad a personas con dificultades auditivas. Pero esto es brevemente, o sea que ellos os explicarán perfectamente lo que hacen. O sea que DAP, cuando queráis, Aurrera. Bueno, buenos días, Egunon, de Nori. Antes de nada, dar las gracias a que se podáis crear este tipo de eventos en los que podamos pues bueno, explicar qué somos y quiénes somos. Y nada, os vamos a compartir la pantalla para que tengáis una presentación como de apoyo. Y, y bueno, básicamente lo que vamos a presentar en este webinar va a ser, pues bueno, por un lado, qué es DAP, las diferentes líneas de trabajo que tenemos. Por otro lado, vamos a hablar sobre las problemáticas y soluciones que hemos tenido en nuestra corta trayectoria, pero que ha habido muchas cosas. Aprendizajes, innovación, un poco IA y la danza. Y luego, pues bueno, con quién hemos colaborado o quién nos está intentando ayudar para poder llevar este proyecto
de manera más sostenible. Y luego al final, bueno, después de todas las dos charlas que vamos a dar, pues recordaros que va a haber un momento para preguntas y os animamos a que las hagáis tranquilamente. Bueno, DAP, como bien ha dicho Esti, es una asociación, empezó como una asociación de danza contemporánea, donde, bueno, mediante lo que ofrecemos es un espacio donde poder explorar la creatividad y el movimiento. DAP quiere decir danza, la D es de danza, que es la danza es nuestro pilar, vamos a decir. Artea, porque fusionamos diferentes disciplinas artísticas con el objetivo de llegar a más público. Y Vitarte Carità Mediación, pues bueno, porque dentro de nuestros diferentes proyectos, pues lo que sí intentamos es desarrollar y crear pues proyectos más sociales o bueno, que se adaptan más a otro tipo de colectivos para también llevar la danza contemporánea a diferentes espacios. Y bueno, un poco este esquema que os proponemos aquí es un poco lo que todos nuestros proyectos, como el filtro o la plantilla que tienen que pasar a la hora de llevarlos a cabo, ¿no? Pues un poco un análisis donde aparecen unos objetivos, crear una metodología con la que poder crear diferentes acciones y siempre analizar esas acciones para poder crear nuevos objetivos que mejoren la metodología que ya tenemos, que podamos hacer acciones de mayor calidad y así continuamente, ¿no? Es ese infinito. Y nada, ahora os voy a dejar con Marina que nos va a explicar un poco las tres ramas que tenemos. Eso es, pues, bueno, buenos días a todos. Nuestro trabajo se divide en tres líneas principales, como podéis ver aquí, que son las producciones por un lado, el bienestar y los museos, y ahora vamos a ir centrándonos en cada uno un poquito más a fondo. Entonces, los espectáculos, bueno, en los espectáculos, como bien ha dicho antes Iker, la danza contemporánea sí que es el pilar de nuestro trabajo y por ello los espectáculos son de danza contemporánea, pero siempre buscamos que tengan un compromiso social, es decir, que traten un tema eh, social con el objetivo de poder conectar con el público y y que el público que vaya a verlo, bueno, pues de alguna manera pueda sentirse identificado o que pueda hacer una reflexión. Queremos buscar que la gente reflexione viendo nuestro espectáculo. Y por otra parte, siempre nos gusta que nuestros espectáculos siempre son multidisciplinares, es decir, trabajamos con otras disciplinas artísticas, siempre la música es creada expresamente para cada espectáculo, el vestuario también le damos mucha importancia, al final la estética de cada espectáculo nos parece muy importante trabajarla, ya que visualmente la primera impresión siempre entra por el ojo y nos parece pues, importante cuidar también ese aspecto. Y, y al final, bueno, eso, nos gusta que todo el espectáculo sea un conjunto de disciplinas que al final pues, transmitan un mensaje completo. Y hasta ahora hemos creado dos espectáculos. El primero es Nuncirá, que es un dúo que bailamos los dos y también aparece una cantante que nos acompaña durante toda la obra y trata sobre la guerra civil, es la temática, pero es verdad que luego a medida que fuimos en la creación buscamos que, bueno, encontramos o entendimos que lo que queremos transmitir mediante esta obra es que al final, después de cada uno, cuando sufrimos un hecho traumático, pues tenemos que acudir a la identidad para ir avanzando. Y esto es un poco lo que tratamos en esta obra. Y el año pasado creamos nuestra segunda pieza, que es Nut, que fue ganadora del premio Carrican. ¿Trabajo en el auditorio o dónde? Sí, sí. Y eso, que la verdad que fue un impulso muy grande para nosotros.
Y en este ampliamos un poquito el equipo, el elenco, y somos 3 bailarines. Y a veces hemos hecho en la quincena musical con música en directo también. Y las 2 piezas son para calle, porque nuestro objetivo al principio, por una parte, llevamos 2 años con la compañía, por lo que nadie nos conocía, y entonces apostamos por hacer piezas de calle, y también para poder, con ese objetivo de generar nuevos públicos, que bueno, si lo encontramos en la calle, la danza, pues va a ser más fácil acudir a ella y después ya pues crear esas ganas de acudir al teatro. Después tenemos la rama del bienestar, que aquí estamos convencidos de que la danza tiene un poder transformador y que es una herramienta de bienestar, por lo que llevamos a cabo diferentes talleres y proyectos donde la danza, como siempre, es el pilar, y en este caso, pues lo trabajamos directamente con el público. Es decir, cara adentro, en el espectáculo están como ojeadores o viendo, y aquí están dentro viviendo cada uno desde su cuerpo la danza. Y tenemos diferentes proyectos, tanto con grupos vulnerables, familias, escolares, y, en todos los proyectos nos gusta que el participante sea el que cree el material y el que lleve a su cuerpo pues ese movimiento, y para poder descubrir una herramienta que tenemos todos, que es el cuerpo, para poder transmitir, ¿no? Que a veces también no somos conscientes, pero el cuerpo es una herramienta muy valiosa para poder transmitir y sacar todo lo que queremos. No me sale, alterado. O sea, transmitir o no. Porque a veces mediante la voz pues, se nos hace complicado. Y hasta ahora pues hemos colaborado con la Fundación Emaús, donde hemos llevado a cabo, hemos hecho 2 proyectos con ellos, que se trataba de crear un espectáculo desde el inicio. Han elegido ellos la temática, la danza la han ido creando ellos con nuestra ayuda, pero nosotros siempre vamos dirigiendo, pero sale todo desde sus movimientos. El vestuario también, el atrezo, y aquí podéis ver también que lo llevamos luego a escena. También hicimos un proyecto llamado Zudanzan, donde en el proceso creativo de nuestro espectáculo NUT hicimos diferentes talleres con tanto familias, jóvenes, grupos vulnerables, donde pues les llevamos nuestra temática y hicimos un taller donde para nosotros fue una fuente de inspiración muy grande para luego añadirla a nuestro espectáculo, por lo que podríamos decir que NUT es un poco pues, abierto a la sociedad. Y por último, también, como he dicho antes, hacemos proyectos escolares donde vamos una semana y cada día hacemos 1 hora con cada clase, y el viernes tienen un espectáculo creado por ellos mismos, que luego representan pues al resto de los compañeros, o bueno, luego cada cole lo decide. Y es un proceso muy bonito, porque al final el feedback que recibimos siempre, sobre todo por los profesores, es que ven muchos cambios de roles, esa unión que se forma y es real, que durante la semana, que al final es una experiencia muy, muy enriquecedora para los niños. Y por último, tenemos los museos, que bueno, poco a poco empezamos con una pequeña colaboración en el Museo Balenciaga, y poco a poco pues ha ido creciendo este formato y se ha convertido en una de las líneas de trabajo de nuestra compañía. Y pues por una parte ofrecemos visitas danzadas,
que al final es una visita al uso con el guía del museo y nosotros añadimos unas cápsulas de danza en momentos clave durante el recorrido que donde apoyamos al final lo que está contando la guía mediante el cuerpo y al final, bueno, pues se convierte en una forma diferente de conocer el museo y a veces, pues como he comentado antes, a veces mediante la voz se entiende de una forma, pero mediante el cuerpo podemos representarlo y expresarlo de otra. Entonces, pues hacemos ese acompañamiento. Y por otra parte, también diseñamos talleres ad hoc para cada museo, donde ellos nos dicen qué temática o qué sección quieren trabajar y entonces nosotros pues creamos un taller para ese público donde trabajamos esas temáticas o exposiciones de una forma diferente mediante el cuerpo y después también creamos un pequeño espectáculo, lo que creemos en el taller y lo llevamos al museo a representarlo en el museo. Entonces es verdad que es una experiencia muy diferente y única porque pocas veces puedes pisar ese suelo de forma de escenario y entonces entendemos que es una forma de cambiar bueno, de concepto que tenemos a los museos, ¿no? Y de convertirlo en un espacio más accesible para más públicos. Y aquí, pues bueno, hemos realizado en el Museo Balenciaga hacemos visitas danzadas, en Chidalecu también hemos llevado a cabo diferentes talleres, en San Telmo sobre todo hemos hecho talleres para familias y en el proyecto Studantan que os he comentado antes, sí que participamos tanto en estos 3 museos y también en el Museo de Albaola, ya que tenían conexión con la dramaturgia de la pieza también. Y bueno, ahora con problemáticas y soluciones, lo que hemos hecho ha sido un poco el juego este de unir conceptos. Y bueno, al final, pues una de las problemáticas que encontramos era que había mucha demanda y que, bueno, que la programación pues es la que hay, ¿no? O sea, al final el dinero que tienen los programadores es el que hay y no siempre pueden abarcar a todas las compañías. Entonces, ahí lo que hemos intentado ha sido buscar la internacionalización y bueno, para eso este año vamos a ir con la obra Nut, vamos a ir al French de Edimburgo y con Nuncira vamos a ir a Italia y bueno, nuestro objetivo sí que es buscar fuera del País Vasco nuestro hueco con el que poder eh, hacer más actuaciones, ¿no? No solo quedarnos a nivel Euskadi, sino ir también a la península y, ¿por qué no, fuera de la península también? En un principio, uno de los problemas también era que quién conocía a DAP. Claro, nosotros venimos de la compañía Danzas, nos encontramos los dos allí y cuando una vez se terminó nuestro periodo en Danzas, porque nos dan un primer contrato profesional, eh, no sé, es como que crear una compañía y que hacerla conocida y demás, pues era uno de los objetivos porque si no te conocen, luego no van a ir a ver tus actuaciones o a tus talleres. Entonces, vas a decir que si no le das velocidad a esa rueda, pues no va a girar, ¿no? Entonces, por eso hemos intentado hacer como una campaña de publicidad donde tener nuestras redes sociales, la página web, pues bueno, tener como una plataforma digital importante. Y por otro lado, lo que sí que hicimos desde el principio fue ir a programadores y simplemente, o sea, incluso sin tener cita, aparecer allí y decir, oye, ¿tienes 5 minutos para escucharnos quiénes somos y demás? Y entonces, pues creo que igual eso no nos dio directamente una contratación para un espectáculo, pero sí que hizo que, por ejemplo, a la hora de pedir Carrican, que lo dan diferentes programadores del País Vasco ese premio, pues ya a alguien le sonara, ¿no? Joder, pues estos dos ya vinieron una vez a hacer una reunión conmigo o demás, y seguimos en eso, ¿no? Intentamos tener diferentes reuniones con instituciones y demás
para, pues bueno, darnos a conocer y que cada vez conozca más gente DAP. Por otro punto, nosotros venimos de ser bailarines. Procesos de producción como tal no habíamos llevado. Entonces, bueno, ponemos de los errores se aprende porque en nuestras primeras dos producciones, pues bueno, ha habido cosas que han hecho que nos planteemos cómo no queremos que sean las próximas producciones, ¿no? Por ejemplo, Nuncira fue autofinanciado porque pedimos subvenciones, pero no recibimos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos ha dado un punto de vista a la hora de seguir generando producciones o si queremos hacer una al año o si cada 2 años vamos a hacer una, pues bueno, al final hace plantearte cosas, ¿no? Y luego también a la hora de contratar a personal y demás también, pues bueno, vas aprendiendo, ¿no? Al final es un proceso de aprendizaje en todos los sentidos. En una producción de danza, pues bueno, entran un montón de sectores que hasta ahora no teníamos ni idea de cómo funcionaban y bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Luego ponemos autofinanciación y subvenciones. Nuestra prioridad en la compañía es ser sostenibles económicamente. Entonces, lo que estamos intentando es tener fuentes económicas a largo plazo. No tanto, nuestra idea no es vivir venga, una producción, una subvención, una pequeña gira y volvemos a la rueda, ¿no? Creemos que esa rueda puede que un año se frene porque no haya una subvención para esa producción que tenemos que hacer y empiecen los problemas, ¿no? Entonces sí que estamos intentando buscar diferentes fuentes económicas más que nada a largo plazo. ¿Cómo está realmente el mercado? Nos apuntamos a todo. O sea, feria que hay, feria que estamos, no sé, cualquier encuentro. Es verdad que hemos estado en Sorlekoa Mentoretza programa de la Fundación Cucha, donde, no sé, estábamos igual en eventos del Cargi que decíamos, pues no sabemos muy bien qué hacemos aquí, ¿no? Pero luego sí que van surgiendo sinergias o te encuentras con gente que ha estado allí en otro sitio y entonces ahí vas creando una red que creo que es muy importante a la hora de buscar esa sostenibilidad de la empresa. Luego, reestructuración de la forma jurídica. Conocer muy bien y decidir cuál es la que más se adecua a tu actividad. Al final, nosotros empezamos como asociación porque, bueno, muchas compañías de danza o proyectos culturales empiezan como asociación, pero bueno, nos hemos dado cuenta que igual al tener estas tres líneas de trabajo, pues podemos dividir unas cosas vayan por la asociación y otras vayan por una SLL, porque además ahora los incentivos fiscales han entrado en Guipúzcoa y bueno, creemos que es una oportunidad donde poder darle un punch económico a las producciones y demás. Y al final, pues bueno, creemos que hay que tener muy en cuenta eso también, ¿no? Cómo reestructuras la empresa para buscar sobre todo esa sostenibilidad a largo plazo. Y en cuanto a las nuevas vías de negocio, bueno, somos unos culos inquietos y también pues tenemos un montón de proyectos. Os hemos hablado de algunos, pero bueno, hay otros que están en proceso ya de idea y demás. Este año vamos a estrenar dos espectáculos, uno de sala para público adulto y otro también para público infantil. Y al final, cuando decimos plan A, plan B, plan C, tener diferentes líneas de trabajo creo que te puede dar en cada momento un sitio por donde tirar al final, ¿no? Sí, Nosotros, bien. sí, nosotros en un principio la idea era tirar más por la zona de bienestar y demás, pero bueno, hemos tenido suerte y la parte de producción nos ha funcionado muy bien. Entonces, si no tuviésemos esas tres líneas, pues igual, o incluso igual más adelante saldrán más líneas, ya veremos. Al final puedes agarrarte a una o a otra según en qué momento estés, ¿no? Un poco pivotear también. Y... Uy, a ver que no quiere. Aquí. En cuanto a los aprendizajes, bueno, hemos puesto You Never Know ahí en grande, en rojo, que es una cosa que nos enseñaron en danzas y bueno, es que yo creo que casi todos los días es una frase que la tenemos muy presente, ¿no? Nunca sabes en qué momento va a poder surgir la oportunidad y,
Y luego, pues bueno, ponemos ahí un par de conceptos. Bueno, lo de ser pesado de forma amable, eso es, es un arte, yo creo, ¿no? Casi. Bueno, intentar que la gente sepa de ti constantemente sin aburrirle tampoco, ¿no? Luego ser activos, tener constancia, estar actualizados, pues eso, ¿no? Intentando ir al máximo de eventos posibles o charlas posibles o demás. Aprovechar la oportunidad creo que es muy importante, ¿no? Ver dónde está la oportunidad y aprovecharla. Y bueno, un poco así. Y luego en cuanto a la innovación, bueno, desde DAP estamos apostando también en un proyecto en el que, pues bueno, la gente que no puede ir al teatro, pues ya bien porque están en los hospitales o demás, puedan de alguna manera pues ver un espectáculo de danza o demás. Estamos intentando trabajar en un proyecto de realidad virtual y realidad mixta. Y bueno, es un poco por eso lo de la innovación y en cuanto a la utilización de la IA, pues un poco. Sí, al final nos parece que con un buen uso, pues es una herramienta muy útil y que nos puede abrir otras nuevas ventanas que de momento no se nos hacen muy familiares, pero es verdad que eso, sobre todo para público que no pueda acudir a ver danza en vivo, pues estamos viendo maneras de pues poder también acercar la danza a ese público. Sí, sobre todo también que sea una experiencia inmersiva, ¿no? Que se puedan sumergir en esa experiencia danzada. Bueno, ya veremos a ver en qué acaba, pero, pero sí, es una línea muy interesante que estamos ahora trabajando y que, bueno, esperemos poder sacarla cuanto antes, pero bueno, es algo a largo plazo porque al final es un proyecto donde técnicamente ya tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que trabajarlo bien para poder sacar un servicio de la mayor calidad posible. Y luego, a cuanto entidades con las que colaboramos, no están aquí Oarsoaldeko Garapen Agentzia ni Agustina Centroa, pero bueno, es nuestro día a día porque al final es donde está la compañía, tiene su oficina y demás. Y bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Sobre todo hay museos, por otro lado, factorías de industrias creativas, porque en Sorleko Mentoretza de Kutxa Fundazioa estamos trabajando con ellos y bueno, nos están dando también otro punto de vista que a lo mejor igual nos falta a los proyectos artísticos, ¿no? Un punto de vista más empresarial, más de que, bueno, como se supone que somos artistas no nos gusta hacer, pero que es muy necesario de hacer. Y luego Berriap también, que es una aceleradora de startups, pues bueno, al final nos puso también en unas situaciones en las que igual no entiendes muy bien al principio por qué estás, pero bueno, es interesante también estar. Y luego, bueno, una mención especial a la Bogou, a Node, porque fueron los primeros que apostaron por un proyecto nuestro, es donde pudimos estrenar Nuncira y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, pues bueno, una mención especial para ellos. Y bueno, esto es un poco lo que es DAP y bueno, esperemos que os haya gustado y nada, luego si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues estaremos encantados de responderlas. Pues muy bien, Osondo. Pues muchísimas gracias a los dos por la presentación. Luego surgirán preguntas seguro. Eh, y ahora ya es el turno de Alba Bonet, lo que hemos comentado antes, con el proyecto de lo que el silencio escucha. O sea que Alba, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Voy a compartir pantalla y poneros la presentación. Espero que se vea bien. Ya se me ha ido, ¿verdad? Ahora. Dice, ahora Listo. perfecto. Bueno, yo quiero empezar haciendo un ejercicio de reflexión para que imaginéis que un día os despertáis en la cama en plena madrugada sintiendo como si alguien os tapara los oídos por detrás. No veis a nadie, estáis solas en casa, pero no escucháis. Es como una sensación de embotellamiento. Vas a urgencias y te dicen que te ha dado un ictus que te ha arrebatado el 80% de audición. Un coágulo pequeño se ha quedado en el oído, en lo que son los huesecitos del oído.
Entonces ahí te preguntas y te planteas muchas cosas, pero si además eso lo sumas a que tú ya tienes una enfermedad que se llama otoesclerosis bilateral, que es una enfermedad degenerativa que te va dejando sin audición a lo largo del tiempo, se juntan dos factores que, aparte de hacerte preguntar cuál es el siguiente paso o por qué a mí, tienes que aceptar todo eso y hacer un ejercicio, pues al final de reinvención. Por eso lo que el silencio escucha lo que pretende es dar soluciones, acompañar, pero sobre todo a nivel artístico y creativo, que no sea un drama, que no sea algo que sirva como testimonio desde la pena o el juicio, sino que a través del arte podamos ayudar a todas estas personas que han sufrido lo mismo que yo o que tienen esa enfermedad a que le den la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que por fin podamos salir a la calle y no tengamos ese aislamiento que a veces nos llega por el simple hecho de no escuchar bien las conversaciones. Os voy a ir explicando un poco todos los puntos, pero además os voy a contar las historias que hay detrás de estas láminas que veis en pantalla, para poneros en contexto. Ya conocéis mi historia personal y eso es lo que me ha marcado, lo que os acabo de contar, pero lo difícil es hablar de esa experiencia, sobre todo porque yo, antes de que me diera el ictus, me dedicaba a las artes escénicas. Era clown profesional, tenía mi propia empresa de eventos, organización de eventos y producciones artísticas, pero en ese punto ya, pues obviamente no pude seguir y tuve que reinventarme, estudiar marketing digital y poder dedicarme a otra cosa desde casa, como lo que estáis viendo hoy, ¿no? Más tranquila, más aislada de tanto sonido de los espectáculos y eventos. Y además pensé en crear una comunidad donde todas estas personas que hemos sufrido un ictus o hemos tenido esta enfermedad podamos compartir. Y me di cuenta, cuando empecé a crear lo que el silencio escucha, de que había mucha gente también dedicada a las artes escénicas con hipoacusia que se iba subiendo a los escenarios e iba perdiendo audición a medida que actuaba. Y son historias muy curiosas y testimonios muy bonitos de motivación y de superación personal. Estos zapatos que veis en la pantalla son de Tomás a la payasa, mi personaje infantil. Los iba cambiando según tenía el evento o tenía la actuación. Y esas narices de payaso representan todas las risas que he tenido durante toda mi trayectoria, tanto de niños como de adultos. eh, Al final algo impagable, ¿no? Entonces he querido darle un protagonismo a estos zapatos. Para visibilizar la hipoacusia, intenté buscar siempre soluciones muy visuales que no fueran solo auditivas. Entonces, en la pantalla podéis ver un pasapalabra donde hago unos juegos para explicar qué es la hipoacusia, sobre todo a niños, de manera divertida, de manera pedagógica y algo que pudieran entender desde bien pequeños. Por eso quiero romper esos estigmas asociados a la discapacidad auditiva, porque además la gente piensa que cuando estás sordo eres mudo también o no te puedes comunicar. Y eso no es del todo cierto. Sí que hay casos de personas que nacen sordomudas, pero luego también hay casos de personas que van perdiendo la audición con el paso del tiempo, pero sí se comunican bien. Ese sería, por ejemplo, mi caso. Además, yo, como me he dedicado toda la vida al teatro y a la comunicación, pues no tengo problema en este momento. Sí es verdad que estoy perdiendo dicción porque al tener menos oído y además estar perdiéndolo, porque el poco que me queda también va a dejar de existir en algún momento, estoy perdiendo dicción. Pero cuando yo hablo, pues no se nota que tengo este tipo de discapacidad auditiva. Y entonces la gente tiene muchos estigmas porque en cuanto le dices que eres sorda, por desconocimiento elevan la voz o te hablan vocalizando mucho, y está bien porque a la gente que tiene un 100% de pérdida le viene muy bien que tú muevas los labios y leas la boca, pero por otro lado hay veces que es demasiado exagerado esa reacción por desconocimiento, ¿no? Y entonces todo eso nos afecta a nivel social y a nivel salud mental. Por eso este proyecto, de lo que el silencio escucha, también ha querido ser un proyecto multidisciplinar, donde aparte de explicar las cosas a través de estos juegos o estas dinámicas,
tengamos teatro, literatura, podcast, collage y poder acceder por distintas vías. Lo que más me ha costado, las barreras que más me he encontrado, ha sido la falta de accesibilidad en eventos. De hecho, yo tengo un evento ahora el día 2 de marzo, el domingo, y no tenemos intérprete de lengua de signos. Yo es verdad que no lo necesito, en mi asociación tampoco lo necesitamos porque somos sordas no signantes, pero obviamente la hipoacusia, que es la sordera conocida más en la calle como sordera, también tiene a personas con pérdidas del 100%. Y no tenemos ese servicio de manera gratuita y además tienen unos presupuestos muy elevados que en este momento la asociación no puede pagar. Y esto es una problemática para mí muy grave, porque nosotras hacemos el evento con toda la ilusión del mundo, ¿no?, para poder llevar esta historia de hipoacusia y no tenemos esa ayuda y no la podemos pagar aunque quisiéramos. Entonces, al final es cuestión de decir, bueno, no solo vale con la voluntad, sino que también necesitas dinero y financiación, como en todas las empresas y las asociaciones, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y más a la hora de hablar en lengua de signos. Otra dificultad, al igual que mis compañeros, es la falta de financiación. Yo en este momento no he recibido ningún dinero de ninguna institución pública ni privada. Intenté hacer un crowdfunding, intentamos también vender láminas, tenemos un libro escrito también para personas hipoacúsicas y por ahí pues vamos financiando un poco, pero en este momento todo lo que realizamos lo realizamos por las socias de la asociación y por los ahorros que tenemos. Y aparte de esto, también tenemos retos técnicos, porque por ejemplo, yo realizo el podcast para explicar todo esto, pero a la hora de editarlo yo misma no tengo esta destreza al no escuchar bien, ¿no?, para poder editarlo. Entonces eso es otro reto más a solucionar. ¿Qué hacemos? Pues usamos subtítulos y transcripciones, hacemos colaboraciones con otras asociaciones que nos puedan ayudar y desarrollamos un modelo de financiación pues basado en alianzas, básicamente por esta falta de financiación. Aprendizajes. Durante todo este tiempo, imaginaos la cantidad de aprendizajes, no solo a nivel personal, sino profesional que he tenido. La importancia de la comunidad, de estar unidos, no solo a nivel artístico, sino a nivel hipoacusia. Pero escuchando los testimonios de mis compañeros, me he planteado muchas cosas que la sociedad no conoce o no sabe y nosotras damos por hecho. Por ejemplo, el levantarte todos los días sin escuchar el ruido del agua del grifo o el mar, que es el primer sonido que desaparece siempre con la hipoacusia, el sonido del agua y del mar. Entonces tenemos que tener una adaptabilidad al medio muy grande, pero las personas que son oyentes también tienen que conocer estos problemas que tenemos, porque si no, de otra manera no los conocerían. Así que la accesibilidad siempre la tenemos como prioridad a la hora de aprendizaje y a la hora de realizar los eventos y las actuaciones, el podcast, todas las líneas artísticas que llevamos. ¿Qué hace único a lo que el silencio escucha? ¿Cómo hemos innovado? Bueno, pues yo creo que ya, como he dicho, no solo tenemos el testimonio narrado y contado en primera persona de una persona que ha sufrido un ictus o que tiene una pérdida de audición tan fuerte, sino que a través de estas líneas se hace multisensorial. Por ejemplo, esto que veis en pantalla es un corazón de flores y representa todas las fiestas infantiles que yo he podido ir a decorar, etcétera, ¿no? Hubo una vez que estaba en una actuación, en una gira de 1 año y medio, donde saqué un títere y los niños que venían a vernos eran niños invidentes. Entonces saqué ese títere al final de la obra y yo veía cómo los iban tocando con textura, iban hablándoles y uno de los niños dijo, qué guapo eres. Entonces a mí ese punto me dio muy fuerte porque pensé, ostras, Alba, si tú no escuchas y ya lo estás pasando mal porque piensas que no tienes un sentido y es el oído y es muy importante, imagínate estos niños que no ven
y que tienen que, a través del tacto multisensorial, imaginarse cómo es este títere. Y ahí me dio no sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Porque fue una reflexión muy profunda, pero también una forma de abrir este proyecto de lo que el silencio escucha a otro tipo de diversidad funcional, para que la integración no solo sea de personas hipoacúsicas, sino que sea de personas que tienen otro tipo de diversidades funcionales con personas oyentes. En esta asociación cabe todo. El enfoque artístico, obviamente, me viene de todos estos años que yo he estado haciendo estas obras de teatro y estas producciones artísticas. Y luego os hablaré de cómo hemos hecho el podcast accesible a todo tipo de oyentes. Y es con la aplicación de inteligencia artificial. A nosotros nos ha venido bien para poder subtitular todo el tema de los podcasts y los vídeos que hacemos, pero también para editar mejorando la calidad del audio, porque lo hacemos todo a nivel casero, con nuestro micro, con nuestros ordenadores, generando resúmenes y también explorando un poco esas voces diferentes que queremos proyectar en el podcast, porque este podcast tiene mucho de hipoacusia, pero también está basado en unos personajes imaginarios de circo, como podéis ver en este collage. Todo lo hacemos así para que esté englobado en este mundo artístico que yo he tenido desde el principio, desde hace muchos años, con ese personaje de Tomasa la payasa, pero también con otros como máscaras, flores, todo lo que es esos atrechos que nos han acompañado en forma de circo y con esos personajes. Aparecen en los podcasts, aparecen en los collages, aparecen en nuestros eventos. Y entonces es una forma más de añadir esa cultura y esa riqueza. ¿Qué hacemos? Pues las colaboraciones que os he comentado antes las hacemos con personas y entidades que aportan talento y apoyo. Por ejemplo, Elena Brufal, que es una compañera nuestra también de Impulsa, en teatro y escena nos ha representado una de las piezas. Pilar Limiñana, también una ilustradora, que ha representado una de nuestras historias, de nuestros capítulos del podcast, que se llama Un payaso en el desierto. Alicia Martínez, que es de fotografía y documental del proyecto, que también tenemos hecho un documental. Manu Torres, que nos ha hecho 2 canciones para que podamos darle más voz y más presencia a estos collages, a este capítulo del podcast. Tiago y una asociación que se llama Hay Quemar Menor, que nos ha facilitado el poder realizar estos podcasts por la problemática que os he explicado antes. Y bueno, y Alicante Emprende, que es una asociación también de personas emprendedoras de Alicante que nos ha ayudado a llevar la estrategia empresarial de este proyecto. Y en la foto veis una imagen que he dedicado a una niña que se llama Clara. Cuando yo hacía todavía de Tomasa la payasa, tenía un cumpleaños de esa niña, cumplía 3 años, y me llamó la mamá, bueno, me llamó una amiga de la mamá, que la mamá había fallecido. Entonces era la primera vez que a mí me pasaba algo así y me marcó mucho. Esa niña se llama Clara. Y al cabo de los años, mi prima conoció a un hombre viudo que tenía una hija y esa hija es Clara. O sea que Clara está ahora en mi familia y ella ha tenido un bebé del cual le vamos a hacer el cumpleaños dentro de poco. Entonces es una historia muy bonita. De hecho, el collage se llama Magia para Clara, para que veáis que todo vuelve al final a su sitio, ¿no? Y la magia ocurre, aunque a veces digan que no existe, en el mundo del sonido y en el mundo del silencio también. Y es un aspecto muy bonito que tengamos ahí esa historia de Clara. Pues como esta historia de Clara, en Lo que el silencio escucha, contamos con un montón de historias y de anécdotas bonitas que pueden ayudar a reflejar este mundo del silencio mucho más artísticamente. Y como cierre, lo que quería contar es que a nivel hipoacusia hay muchos datos que no se saben, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene mucha vergüenza para decir que es hipoacúsica o que lleva los audífonos. Yo en este momento llevo uno en cada oído, por eso puedo hablar y expresarme, si no, no os estaría escuchando a los compañeros.
Entonces, ese aislamiento social y esa vergüenza tiene que desaparecer, porque no solo te afecta a nivel mental, sino también es verdad que sirve de ejemplo para otras personas que como tú te aíslas, pues yo también me voy a aislar, ¿no? Yo os pongo de ejemplo a mi madre. Mi madre es una persona que también tiene hipoacusia, le viene de herencia, o sea, me viene a mí de herencia, que a veces le digo, mamá, en vez de dejarme un piso en Torrevieja, me has dejado la sordera, ¿no? Pero es que nuestro abuelo, mi abuelo también tenía hipoacusia, ¿no? Entonces, al final, la hipoacusia es como la paella de los domingos, es tradición familiar. Yo digo, bueno, estamos toda la familia sordas como para irnos al circo. Y al final te lo tienes que tomar con ese humor, ¿no? Entonces decía que mi madre es una persona muy diferente a mí en relación a cómo vive esa discapacidad. Ella no sale de casa, ella no quiere hablar con nadie, ella no quiere que diga que yo soy sorda porque creen que me van a tratar diferente. Entonces, con este proyecto, con lo que el silencio escucha, también queremos conseguir que esa visibilidad no sea motivo de vergüenza, porque llevar audífonos es como el que lleva gafas. Si no ves bien, pues te pones las gafas y ya ves bien. Los audífonos es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que está asociado siempre pues, a gente mayor. Yo recibo en redes sociales, que es por donde más trabajo la visibilidad y la divulgación del proyecto, 2 o 3 testimonios mínimo a la semana de gente que me dice que gracias a lo que estamos haciendo han decidido contar su problema, ¿no? Y gente que trabaja a lo mejor de jefa de estudios de un colegio que lleva años sin decirlo y sin poder escuchar a los familiares que van a contarles cosas de los niños, pasándolo fatal. Entonces, ese apoyo que recibimos y esa forma de impactar en la sociedad, pues nos ayuda mucho, sobre todo a mí, que soy la cabeza de este proyecto, a seguir intentando que este proyecto siga adelante, que pueda escalar, que tenga más visibilidad y que las que estamos entre el sonido y el silencio por fin nos podamos expresar y ser escuchadas. Así que en este momento lo que vamos a hacer es expandir el proyecto a nuevas plataformas. Por ejemplo, estamos pensando en abrir un canal de YouTube, colaborar siempre con más artistas y expertos en accesibilidad, eso por supuesto, y desarrollar las herramientas, como decían los compañeros, con IA para que nos ayuden también a que esa realidad sea latente. Así que muchas gracias. Esta foto que tenemos aquí es muy bonita, a mí me emociona mucho porque es una corona donde hay globos, donde hay narices, donde hay un poquito de cada cosa que nos ha acompañado durante todo este tiempo y está adornada con unas luces que significa que es un poco esa luz en la oscuridad que ese día surgió en mí cuando me desperté con el ictus y con el 80% de pérdida de audición. Así que muchas gracias a todos. No, gracias a ti, Alba. Súper emocionante el proyecto. Gracias. Gracias. Eh, Tenemos algunos comentarios bueno, en cuanto a ayudas y así, que comenta Mónica Izquierdo en el chat, unas ayudas de Fundación La Caixa y aparece el enlace a una convocatoria que sale en todos los años y en todas las comunidades, que apoyan actividades culturales destinadas a personas para su accesibilidad. Y luego hay otro enlace de empleame.org o Fundación Inserta de Autoempleo también. Comenta Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Sí. Y luego hay más comentarios. Bueno, que muchas gracias por compartir vuestros recorridos. Y luego Eva Jover dice que podéis contactar con ella para conocer el caso de exposiciones de artes accesibles. Es de Barcelona y pone un correo electrónico. Y luego Mónica también comenta que están en un grupo de WhatsApp con personas de toda España donde comparten mucha información, ¿no? Pues súper interesante. Pues gracias a todas por comentarlo. Genial. Muy bien, pues ahora es el momento de preguntas, de comentarios. Vale. Ah, y deja un contacto, Mónica.
¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir? Ya. Mientras Yo os sí tengo una pregunto, pregunta. Va, mientras yo tengo las una pregunta. preguntas. Ah, vale. Vale. En el caso vuestro, Gab, habéis comentado el tema de la internacionalización como salida y que ya tenéis un par de proyectos, ¿no? Mm. Pero claro, en las artes escénicas va como un poco en el ADN, ¿no? O sobre todo en la danza, diría yo, ¿no? En la internacionalización. Pero claro, eso está muy bien, pero ¿cómo se hace ese recorrido? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Con qué se contacta? ¿Cómo decidís que la internacionalización va a ser parte de vuestra actividad y a quién recurrís para eso, para hacer ese camino? Bueno, la decisión se tomó cuando empezamos a trabajar la estrategia con factorías de industrias creativas y bueno, fue un poco más un consejo que nos dieron y ya veníamos intentando hacer algo, pero sí que ahora hemos puesto bastantes esfuerzos en eso. Pues fuimos con el BDCC a Bari, a un Creativity Meet Cluster, donde ahí ha salido la oportunidad de ir a Italia este verano y demás. Pues al final fue una decisión estratégica con factorías de industrias creativas y luego lo que hemos hecho ha sido pues intentar estar atentos a convocatorias y demás para poder realizar esos, pues bueno, esos primeros contactos para poder. Y en las mentorías también que estamos teniendo, pues bueno, están abriendo pues diferentes vías por donde empezar a tocar la puerta. Pero bueno, sobre todo es lo que decíamos, ¿no? Estar, ir y hablar y darte a conocer y intentar buscar esa salida. Ujú, Porque nosotros tenemos la suerte de que el Instituto Etxepare puede financiar parte del viaje, entonces, pues bueno, eso también es, ujú, a la hora de hablar con los festivales de fuera y demás, pues bueno, es un plus que tenemos. ujú. Bueno, Y sí, y perfecto. no hay ningún camino ya hecho, sino que y con todos los que hablamos para pedirles consejos para poder empezar este recorrido de internacionalización, nos dicen que bueno, cada uno tiene que ir haciendo su camino. Entonces también lo estamos como un poco descubriendo, porque todavía ahora sí Ya, que hemos conseguido atar pues lo de Edimburgo e Italia, pero bueno, todavía como tampoco hemos ido, no sabemos. Bueno, estamos ahora en ese proceso de ir descubriendo un poco. ujú. Vale, perfecto. Perfecto, gracias. Hay una pregunta. ¿Cómo hacéis ver que un proyecto es más sostenible? De Mónica. No sé muy bien, no sé si se entiende igual. ¿Cómo hacéis ver que un proyecto es más sostenible? Igual, Mónica, si nos puedes aclarar un poquito ¿Qué es para nosotros? sí, yo creo que sí, ¿no, Sí, es para Mónica? vosotros. Es que muchas veces te comentan como a la hora de presentarte en Europa a proyectos que tienes que Mm. ser sostenible, que tienes que ser accesible. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor lo lleváis más interiorizado, pues cómo hacéis ver que un proyecto cumple esos requisitos. Perdón, estoy súper. Tranquila. Nosotros hablábamos también de ser sostenibles económicamente, ¿no? Pues al final también cuando económicamente logras tener como, vamos a decir, un colchón, pues también puedes crecer en cuanto a, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pues ser de alguna manera más profesionales o dar esa imagen de, joder, o sea de tener las máximas herramientas posibles a la hora de venderte o de enseñar quién eres. Sí, y también por otro lado, en el caso de las producciones, por ejemplo, eh, se ha creado una dinámica de producir, de cada año producir, al final igual un poco pues lo que las ayudas nos llevan a, ¿no? Porque hay ayudas para producir. Entonces, cada año ir produciendo diferentes espectáculos y al final nosotros intentamos y queremos que producir menos y lo que produzcamos
dedicarle más tiempo y que sea duradero en el tiempo, es decir, que tengan una vida cada proyecto. No ir produciendo y estar, pues eso, cada año centrados en un proyecto y ya está, y el siguiente, no, sino darle esa Continuidad. O sea, al final, por continuidad, eso ejemplo, es. o sea, en este 2025 los máximos espectáculos van a ser con el primero que estrenamos, ¿no? Que igual hay hasta gente que dice, bueno, ¿en serio que con un espectáculo que estrenaste en 2022 todavía estás girando este año? Pues sí, ¿no? O sea, un poco darle vida a esas producciones que hacemos. Ujú. Mm. Mm. Espera, Sí. características para que un espectáculo sea accesible. O sea, accesible dices para todos los públicos. Venga. Sí, por ejemplo, a ese otro comentario, tenemos una estructura no sé si os habéis fijado que hay con una falda de 100 metros cuadrados, donde hay una estructura dentro y esa estructura la hicieron los de Maus con material reciclado. Entonces, pues sí que en ese aspecto también intentamos de Sí. alguna manera. Y el vestuario de Nuncira, el de la Guerra Civil, también son todo retales y trajes ya hechos, ¿no? De Reutilizados, sí. reutilizados también. Y sí que nos gusta también cuidar por ese Ese aspecto. aspecto, sí. Mm. Esti, zaude, estás... Está entzuten, ez di. Sí, estoy mutado, ¿no? Que no sé, que ya estamos llegando al final, ¿no, Ainara? Si hay alguna pregunta más o algún comentario más para aprovechar. Eh, mientras. ¿Sí? Hola, Nazaret, eh, buenas. hola, buenos días a todas. Buenas. Eh, al final me ha parecido súper interesante, pero me he tenido que descolgar por una llamada, estoy al final en la oficina y me preguntaba a ver qué vais a hacer con la grabación, si se podría ser vista en otro momento, porque me estaba pareciendo súper interesante y me he tenido que descolgar. Sí, sí, vais a tener en la página de cursos, tendréis la grabación de este webinar. Ya os lo mandaremos. Ay, perfecto, Sí, maravilloso. sí. Vale. Y Vale. aprovecho para comentaros que tenemos previsto hacer otros dos webinars los días 10 de abril y 12 de junio, que se presentarán en cada webinar dos proyectos más del sector cultural y creativo. Y nada, pues llegará la convocatoria para que os podáis inscribir y eso, también os pasaremos la página de cursos para que podáis acceder a la grabación de este webinar y de los otros dos. Vale. Es que ricasco. Pues lo terminamos aquí con el webinar. Pues nada, muchísimas gracias por... Ay, bueno, todavía hay comentarios, ¿eh? Eh, La segunda ponente es Alba Bonet, Mónica. Pues eso, muchísimas No, que la gracias pregunta era de la por... accesibilidad era Ah, para ella. perdón. Que la pregunta de la accesibilidad era para ella, que es que Perdón. estaba tratando Ah, de ponerlo, vale. pero Vale, estamos como a cachos, ¿no? perdona. Vale. Ah, no te preocupes. Eh, Vale, hazle la pregunta directamente, Mónica, porque accesible el silencio escucha, es que no. ¿Qué es lo que le querías preguntar concretamente? Eso, ¿cómo hacer que un espectáculo sea accesible para todo tipo de público? Mm. Es que ahora, Pues sí, pues mira, tenemos una opción muy bonita que todavía estamos en ello, pero queremos hacer una pieza de danza y en esa danza que haya bailarines con esa pieza y además
a intérpretes de lengua de signos bailando e Perdón. interpretando a la vez con Estoy ellos, visto ¿no? en algún Esa es lado. una opción donde se Ah, trabaja mucho la accesibilidad, en este caso para personas sordas. mira. Referente al proyecto que ya tenemos, pues con subtítulos, sobre todo. Permiso, que voy a coger número. Sí, con subtítulos y bueno, lo que he comentado de intérpretes de lengua de signos. Yo, Vale. hoy ya nos pondremos en contacto, pero creo que hay una mujer que te puede interesar mucho, que es Becky Siegel, que ya está en Navarra, pero bueno, ya hablaremos, pero yo creo que te va a interesar mucho Ah, ella. qué bien, gracias. No Muy recuerdo bien. ahora, pero hay una ópera que está basada también en... lo hacen en directo también. No recuerdo ahora el nombre, lo puedo buscar. Si nos pasáis el contacto de ella, porque me parecía súper Claro, interesante. claro. Genial, sí, os lo pasamos. Qué bien, Pues gracias. muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por presentarnos vuestros proyectos, súper interesantes, muy inspiradores ambos. Y muchas gracias por vuestra presencia en este webinar y esperemos que os veamos en las dos siguientes. ¿Vale? Muchas gracias.